Buenas tardes, bienvenidos a Espacio Despierta. En esta ocasión vamos a tratar el trastorno déficit de atención e hiperactividad y para ello tenemos con nosotros a Sonia Barbero, que es especialista en terapias alternativas, y a Cristina Peña, que es maestra, así como máster en TEDA y es la presidenta de la Federación de Asociaciones de TEDA de Castilla y León. Buenas tardes. Buenas tardes. A cualquiera de las dos, ¿qué es el TEDA? Bueno, pues el TDA es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No siempre las siglas corresponden tanto al trastorno por déficit de atención como de hiperactividad, pero podríamos decir que existen tres subgrupos: el subgrupo de déficit de atención, el subgrupo de hiperactividad y el subgrupo combinado, que son los niños que presentan déficit de atención además de hiperactividad. Esto es el TDAH. ¿Y cómo se sabe si una persona o un niño tiene este tipo de trastorno? Siempre el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico clínico, es decir, debe hacerlo un profesional, un doctor, un médico, ¿no? Puede ser un psiquiatra, puede ser a veces un pediatra, siempre y cuando o un neuropediatra, siempre y cuando estas personas estén especializadas en TDAH. No es muy difícil, y sí es muy difícil. No es muy difícil en el sentido de que presentan una serie de patrones, hay una serie de preguntas, se suelen barajar o se suelen preguntar el DSM-4, que es una especie de cuestionario donde se les hace también preguntas a los padres, a los profesores, y dependiendo de la edad del niño también puede ser al niño. Indudablemente, para que este diagnóstico sea fiable y para que tenga mucha más validez, es importante que haya una buena base, es decir, que sepan todo lo que ha acaecido en esta persona hasta el momento en el que se pregunta se pregunta si pudiera haber un posible TDAH, ¿no? Es difícil cuando no se sabe con claridad, cuando no se tiene bien valorado lo que es o bien identificado lo que es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vamos, si un doctor ha estudiado, si un doctor está preparado para identificarlo, probablemente no va a ser muy difícil para él. Y una vez, por ejemplo, que el niño, esté diagnosticado como TEDA, ¿habría un patrón específico de actuación con este tipo de chicos? Sí y no. Y depende de donde nos situemos. Es decir, los niños nunca van a actuar lo mismo en casa que en la escuela. Y normalmente cuando estamos hablando de niños, un problema muy grande o uno de los mayores problemas es el problema escolar. ¿Por qué? Pues porque no llegan a conseguir todo aquello que su capacidad puede conseguir. Me explico. Hay una especie de fracaso escolar, porque son niños que les cuesta mucho hacer las tareas, porque son niños que les cuesta mucho centrar la atención, porque son niños que les cuesta mucho atender al profesor, porque son niños que les cuesta mucho escribir bien en un espacio. Hay muchos problemas, de hecho, de lectoescritura, hay muchos problemas de dislalias, de discalculias. Entonces, es en el sitio escolar donde más problemas se va a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifican? Cada niño es distinto, y es distinto por muchas razones, porque todos los humanos somos distintos, porque tenemos unas aptitudes distintas, nuestros gustos son diferentes, porque el sitio donde nos hemos educado, la familia donde nos hemos educado, tiene unos patrones y unas normas diferentes, y porque la sociedad en la que me muevo es diferente la tuya que la mía. Entonces, esto va a conformar que dos personas que puedan tener la misma tipología, llámese déficit de atención, llámese hiperactividad o llámese tipo combinado, si dos personas tienen la misma tipología, van a ser diferentes, porque luego también la capacidad intelectual también es otro factor que va a influir. Pero este trastorno se manifiesta a una edad más o menos concreta, es en la infancia, luego es en la niñez, quizás en la adolescencia, cuando empiezan a manifestarse los síntomas más claros de un trastorno de este tipo. Bueno, se pueden empezar a manifestar desde pequeñitos. Lo que pasa que se puede empezar a detectar
a partir de 6-7 años. ¿Por qué? Porque el ser humano, yo opino y creo que, y es que se ve, el ser humano ya de por sí es hiperactivo cuando nace. Aprendemos a base de tocar, a base de palpar, a base de sentir las cosas. Luego entonces necesitamos correr, saltar, tocar. Todo esto es hiperactividad. Pero claro, llega un momento en la vida de los niños, en este caso, en el que tienen que estar en clase, sentados en una silla, atendiendo al profesor, haciendo unas tareas que en cada momento se les encomienda. Entonces es ahí cuando empieza a resultar difícil el controlar ese exceso de hiperactividad. Es ahí cuando me dicen, tienes que estar quieto, y yo no sé cómo estar quieto. ¿Cómo puedo hacer para eso de estar quieto? Porque tengo muchos trenes y tengo muchos camiones y tengo muchas ideas y muchos barcos dentro de mí que no me dejan estar quieto. Entonces, es en ese momento, a partir de los 6-7 años, cuando profesores, padres, que empiezan a ver que hay un desajuste, que empiezan a ver que este niño tiene buenas capacidades, pero que no llega a desarrollarlas por un ¿qué le pasa? Es ahí cuando podemos empezar a buscar si uno de los problemas puede ser el TDAH. Y estratificando por sexos, ¿afecta indistintamente a los chicos o a las chicas, más a un sexo que a otro? O... Sí, afecta mucho más a los varones que a las niñas. Es decir, podríamos decir que por cada 3 varones que haya con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, hay una niña. Y normalmente otra cosa curiosa es que a las niñas les afecta más el déficit de atención. Es por eso que muchas niñas con TDA pasan desapercibidas, porque el déficit de atención no es tan transparente como puede ser la hiperactividad. Es decir, los niños hiperactivos son niños molestosos, son niños que siempre están dando guerras, son niños que siempre están cogiendo el estuche de los demás, que siempre están hablando en clase, que se levantan 30.000 veces, mientras que los déficits de atención pueden estar muy atentos, pueden parecer que están muy atentos, y decir, mira esta niña que maja. Son los niños que yo llamo niños grises. Como maestra yo les llamo niños grises. Les llamo niños grises no porque sean grises, sino porque pasan desapercibidos a lo largo de... Pues son niños buenos que no se mueven, tampoco dan guerra, y es al final, muchas veces puede pasar que es al final, casi al final del curso, cuando dices, anda, si Sonia, resulta que Sonia, con lo buena que es esta niña, con lo maja que es esta niña, y es cuando no me he dado cuenta hasta ahora de que esta niña podría tener un déficit de atención. Eso es lo que yo llamo niños grises. O sea, y de alguna manera esta patología, digamos que se nace con ella, no es algo que sobrevive con el paso del tiempo ni con los años. Exacto, es una patología, es un trastorno que se nace con ello. En el 80% de los casos es hereditario, o sea, tiene un porcentaje, una heredad, no me sale la palabra, muy alta, es un 80%, hay el 20% restante, puede deberse a diversos factores. Uno de los más comunes son el alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, y luego hay un pequeño porcentaje que puede ser por problemas a la hora del parto, ¿no? Pero son los menos. Pero en cualquier caso, el TDA no se hace, el TDA se nace. ¿Y qué opináis? Esto va para la paz. De esta corriente psiquiátrica estadounidense que dice que los TEA no son... O sea, el trastorno como tal no existe, ¿no? Sino que es una forma de etiquetar a niños difíciles con problemas de adaptación. Bueno, pues es verdad que esta... ¿Quieres contestar? Es verdad que esta corriente existe, pero bueno, siempre ha habido personas que niegan la evidencia, ¿no? A día de hoy es tan tonto decir que el TDA no existe. Yo creo que nadie duda a día de hoy que el cáncer existe. Llevamos desde más de 100 años de recorrido con el TDA, con investigaciones serias a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, el que esta corriente americana diga que no existe, pues me parece muy bien por ellos. Yo me fío de las estadísticas, yo me fío de todos los escritos que son miles y miles, me fío además de las personas que los han escrito, de las investigaciones serias que hay, y me parece muy bien, pero
Si estas personas dicen que no existe, que me muestren investigaciones en donde se pueda clarificar, se pueda verificar que no existe. Porque hasta ahora todo ha venido a decir que existe, que no es una invención ni de los psiquiatras ni de las farmacologías. Pues, bueno, pues que me lo demuestren. Sí, yo cuando digo eso, mi primera reacción es enfadarme, ¿no? Porque creo que las personas que hablan normalmente no tienen ningún conocimiento sobre el TDAH y me gustaría que viesen a un chaval con dificultades en el aprendizaje, con problemas para enfrentarse a la lectura, con problemas para enfrentarse al estudio, con ansiedad y angustia ante un examen, que son cosas que realmente existen, o sea, que se producen y que forma parte del trastorno, o sea, problemas de falta de organización, problemas que no son porque ellos no quieran, sino porque realmente tienen esa dificultad. Pero una persona podría atribuirlo a un hecho puntual, de ponerse nervioso ante un examen le puede pasar a cualquiera. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? Son un conjunto de características, o sea, no solo es una. A todo el mundo se nos puede olvidar las llaves en un momento determinado. El problema es cuando las llaves se te olvidan con mucha frecuencia, cuando además de olvidarse las llaves cometes muchos errores por inatención, despistes, cuando te pasas toda una tarde para leer una página. O sea, son una serie de características que se van uniendo y es lo que conforma el trastorno de déficit de atención. Yo creo que hay estudios suficientes como para que la gente que desconfíe, si quiere seguir viviendo la ignorancia, siga viviendo. Pero bueno, hay estudios, ahí está toda la información y simplemente que lo vean y sobre todo que hablen con alguien que padece ese trastorno para que vean lo que realmente sufre esa persona, que no se lo está inventando, que para él genera una dificultad muy importante. Entonces, dando por sentado que este trastorno existe, desaparece con los años, se mitiga, se recrudece. ¿Cómo evoluciona? ¿Cuál es el pronóstico de esta patología a lo largo de la vida de una persona? No desaparece. Lo que sí, uno se acostumbra a vivir con el trastorno, uno adquiere herramientas, una persona adquiere herramientas, adquiere habilidades que le permiten vivir con este trastorno. Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, a los ciegos. Las personas que tienen la incapacidad de ver, que no pueden ver, durante toda su vida de niños se les ha enseñado, se les han dado estrategias como puede ser el código Braille, como puede ser el utilizar un bastón, como puede ser el uso de los perros. Pero ¿qué ocurre? Que llegan a la edad adulta y estas personas pueden hacer su vida con total normalidad. ¿Han dejado de ser ciegos? No. Lo que pasa que han aprendido a utilizar una serie de herramientas que les permite desenvolverse en su vida diaria. Esto es lo que les pasa a las personas con TDA. Aprenden, adquieren a lo largo. Por eso es tan importante saber diagnosticar el TDA en los primeros años, quiero decir, en la edad escolar, porque es cuando los niños mejor van a poder adquirir esas herramientas que les van a permitir normalizar su vida. Porque hablamos de trastorno por eso, porque es algo que te dificulta hacer la vida normalizada, te trastoca la vida, te trastorna la vida, por eso es un trastorno. Pero si yo consigo, a base de herramientas, a base de lo que sea, normalizar esa vida, ya la he normalizado. ¿Ha desaparecido el TDAH? No, me he acostumbrado a sobrellevarlo. Que se me olvida, que yo sé que por la historial que yo llevo siempre, que sé que cuando tengo una cita me voy a confundir de día y en vez de ir el día 8 a las 6, voy a ir el día 6 a las 8. Pues ya alguien, o me ocupo, o tengo a alguien, unas veces es una persona, otras veces es el móvil, otras veces, ahora actualmente existen muchos medios que me van a permitir que esa cita no se me olvide. Cristina, hace poco nos decías que el 80% de este trastorno es hereditario y que el otro 20% pues, puede corresponder a diversos factores, ¿no? Te quería preguntar, ¿tiene algo que ver el entorno familiar, la educación que le dan los padres, el ambiente en el que se desarrolla el niño para desarrollar esta patología? Tiene mucho que ver. Nosotros siempre decimos que el TDAH es como un banco que necesita, para sostenerse, necesita 4 patas. Una de ellas, una de las patas importantes es la familia. Si los padres no entienden el TDAH,
obviamente no van a poder ayudar a su hijo. Pero esto como con cualquier otro trastorno o con cualquier otra enfermedad. Si tu hijo tiene un problema de ansiedad o tu hijo tiene un problema de depresión, si tú no entiendes la depresión o no entiendes la ansiedad, poco le vas a poder ayudar a tu hijo. Esto es lo mismo. La segunda pata es que los profesores conozcan el TDAH también, porque la escuela es un sitio donde el niño pasa una gran parte de su vida. El tercer banco es, en muchos casos, la medicación, no digo en todos, pero sí en muchos, la medicación ayuda mucho. Y por supuestísimo, la cuarta pata son las ayudas psicoterapéuticas, que también van a ayudar al muchacho a darle herramientas y a sobrellevar muchos de los problemas asociados que puede llevar el TDAH. ¿El estilo de vida actual que llevamos en nuestra sociedad tan estresante puede incidir negativamente en este trastorno? Yo creo que eso es un papel con Sin ninguna duda, la sociedad en la que vivimos no está muy preparada para lo diferente, ¿no? Si os fijáis, parece que la sociedad lo que quiere es todo lo que sea homogéneo, quiere homogeneizar todo, ¿no? Entonces, en el momento en el que algo, como puede ser el trastorno de déficit de atención y otras muchas cosas, se sale de lo establecido, de lo homogéneo, es algo que no es aceptado, con lo cual de por sí la sociedad no está ayudando a que esa persona pueda superar las dificultades que pueda traer el trastorno. O sea, no tener conciencia de las No, posibilidades. para nada, no está preparada. ¿Qué habría que hacer o qué se podría hacer para concienciar, para que la gente tenga en cuenta este tipo de personas con esta problemática? Yo creo que las asociaciones hacen mucho trabajo. Las asociaciones, las federaciones, la Federación Nacional de Castilla y León. Ahora mismo, por ejemplo, se están recogiendo firmas para llevarlas a la Organización Mundial de la Salud para declarar un día del TDAH. Esto ayudaría mucho a reconocer que el TDAH existe, ayudaría mucho a que la sociedad, pues iría poco a poco cambiando esa mirada, cambiando esa concienciación de que existe y de que es otra problemática actual que está ahí, que hay que conocerla, nada más. Dado que esta patología se presenta en los primeros estadios de la persona, del niño, ¿sería bueno o recomendable que los profesores tuvieran una formación especial para tratar con este tipo de niños? ¿Necesitan un tipo de educación especial, una atención especial? Sí, pero no tanta como puede parecer. Es decir, estos niños lo que mayor necesitan es la supervisión constante. Supervisión a la hora de si han apuntado o no las tareas. Supervisión de tener cerca. O sea, yo te tengo cerca porque en el momento que te tengo cerca te puedo dar una palmadita, te puedo decir atento, te puedo decir... Entonces, sí necesito formación. Igual que los padres necesitan formación para entender lo que es el TDA y desde el entendimiento poder ayudar a esta persona que tengo delante, que en este momento es un niño que va a necesitar todo mi apoyo para no tener un fracaso escolar, va a necesitar todo mi apoyo para sacar lo mejor que él me pueda dar. Y porque muchos niños tienen unas actitudes fabulosas. No todos los niños son buenos en matemáticas, pero muchos niños de TDA son muy buenos en imaginación, son muy buenos en artística. Y a veces nos perdemos ese punto de los niños simplemente por no saberlo entender. Y desde el principio empezamos a enviarle señales de tú eres malo, tú no sabes, tú lo haces mal. El niño ya está empezando a bajar su autoestima, está empezando a protegerse con una concha, la que puede, y nos estamos perdiendo ahí. Un posible Picasso, ¿por qué no? Un posible premio Nobel de la literatura, ¿por qué no? Entonces, el profesor tiene mucho que aprender. Este tipo de personas con esta patología, fuera del ámbito académico o profesional, en su vida cotidiana, su vida personal, ¿necesitan algún tipo de atención psicológica, algún tipo de medicación especial para sobrellevar su día a día? Depende de cada caso.
Hay gente que podrá necesitar medicación, indudablemente yo creo que la mayoría de las TDAH en un momento determinado necesitamos un apoyo psicológico para entendernos, para aprender a aceptarnos, para coger estrategias, conseguir estrategias y herramientas para solucionar las dificultades. En el ámbito... Sí, en la vida privada de la persona. Sí, también los TDAH, una de las características que tienen es una hipersensibilidad, con lo cual también tienen que aprender a gestionar esa sensibilidad, esas capacidades que pueden ser desarrolladas para bien y tener una buena inteligencia emocional, una capacidad de empatizar, pero también pueden ser unas características que pueden afectar a la persona de forma negativa si no la sabe gestionar. La frustración, la rabia, son emociones también que afectan mucho a los TDAH por la falta de dopamina y que sí que es necesario a veces un apoyo de alguien que te enseñe a gestionar esas emociones en tu vida diaria. De alguna manera estos pacientes necesitarían, o estas personas necesitarían psicofármacos. Podría ser que en algunos casos sí, no es necesario siempre, cada caso es particular, con lo cual... Y en el caso de necesitar, por ejemplo, psicofármacos, ¿habría posibilidad de tratarlos con alguna terapia alternativa, que sea con flores de Bach, que sea con acupuntura, con otro tipo de remedio, vamos a decir, más natural, no tan... Siempre que se pueda solucionar con una terapia natural, no tendremos que pasar a un psicofármaco, ¿no? Si yo un proceso de ansiedad le puedo sobrellevar y dar clases de yoga, no voy a necesitar un psicofármaco. Creo que eso cualquier médico lo prefiere, ¿no? Antes de que mandarte un antidepresivo, un ansiolítico o un metilfenidato. Pero hay casos en los que, aparte de eso, quizás porque se ha esperado tiempo, porque no se ha sido consciente del problema antes, se necesita una ayuda química que ayude al cerebro a volver a su momento, o sea, a su estatus. A su estatus, sí. Sí, para poder tener más dopamina en el cerebro. Para poder tener dopamina en el cerebro y poderse recuperar. Para mí son complementarias. Las terapias naturales y la medicina alopática deberían de trabajar en sinergia, porque hay muchas partes a las que la medicina natural no llega y a las que la medicina alopática no llega, con lo cual creo que son completamente complementarias y sería el equilibrio perfecto. ¿Y qué opinión nos merecen ambas los tratamientos con psicoestimulantes? Porque hay algunas corrientes que dicen que pueden llegar a influir negativamente en el desarrollo del niño. Yo creo que volvemos otra vez a la pregunta que en su momento comentamos. Es decir, todo el mundo puede pensar lo que quiera. El hecho está ahí, las investigaciones están ahí. Los psicofármacos que se emplean en el TDAH se llevan empleando, ya llevan más de 60 años en el mercado. Se están viendo, se han hecho muchas pruebas de muchos estudios en poblaciones amplias que demuestran pues, que los psicofármacos son ventajosos en un porcentaje muy alto. Indudablemente, como decía Sonia antes, es mucho mejor si la utilización de psicofármacos va ayudada, va complementada con otro tipo de terapias alternativas, ¿no? Llámese una psicoterapia o lo que sea, ¿no? Pero que los psicofármacos cuando se necesitan no siempre funcionan al 100%, eso también es un hecho, pero en un 70% funcionan. Y yo como maestra, por ejemplo, te puedo decir que he visto casos en los que el niño suspendía todo, menos el recreo, y que a través de tener esta ayuda, pues el niño ha conseguido sacar todas notables. Es que, a ver, no es que el psicofármaco le vuelva al niño más inteligente, pero sí le ayuda a procesar mejor. Para mí no servirá para muchos que me estén oyendo. Yo siempre digo que los niños son como que su cabeza fuese un superordenador. Imaginaros un super mega ordenador. Y el mundo de fuera es un super mega disco duro. ¿Vale? Que entonces tiene que pasar la información de ese disco duro, tiene que pasar al ordenador para que ese ordenador empiece a funcionar.
Entonces resulta que llega un momento en que en la pantalla del ordenador aparece eso de este ordenador necesita el software adecuado para... Esas son las pastillas. Si yo no tengo el software adecuado, malamente va a pasar la información de fuera al ordenador, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. La información que nos ofrece el mundo, la escuela, los padres, la televisión, todos los medios que nos rodean, los ordenadores, internet, etcétera, van a pasar a nuestro ordenador, pero ¿cómo los vamos a procesar? Si no tenemos un software que nos permita procesarlo adecuadamente, posiblemente tengamos ahí un mega despiste, ¿no? Entonces, en estos casos, la pastilla o los psicofármacos ayudan a procesar. No te vuelve más inteligente, no le van a dar al ordenador más capacidad de la que tiene, ni le van a restar más capacidad de la que tiene, o una cierta parte de la capacidad, pero sí le van a permitir ir al 100%. Y ya para concluir esta entrevista, la pregunta a los dos, ¿qué pronóstico tienen estas personas o este trastorno a largo plazo? Yo creo que cada vez empieza a haber más conciencia, cada vez empieza a haber más gente que sabe que tiene ese trastorno. No sé si puedo afirmar que cada vez hay más niños que llegan con este trastorno. Quizás por eso cada vez hay más conciencia. Yo creo que con el tiempo se facilitará la integración y la tolerancia entre la sociedad para que se pueda convivir sin que genere ningún problema. Bueno, me parece súper importante la pregunta que has hecho de cara al futuro. Yo quiero pronosticar, o me gustaría pronosticar, una mirada de buenas sensaciones, ¿no? De hecho, es porque las asociaciones estamos luchando mucho para ello, cada vez se conoce más y yo creo que el pronóstico va a ir a mejor, ¿no? Yo creo que podemos hablar de un buen futuro para el TDAH, sobre todo porque estamos luchando a nivel administrativo. Es decir, es muy importante que las administraciones a nivel educativo, a nivel sanitario, reconozcan que existe este problema y que nos den leyes, órdenes, algo en la que tanto profesores como familias o médicos se puedan basar para que esto vaya adelante y cada niño tenga su tratamiento, o a cada niño le entiendan tal y como es, igual que se hace con el síndrome de Down, igual que se hace con Asperger, autismo, etcétera, con cualquier otra alteración. Yo creo que lo mismo se puede hacer con un niño TDA, tanto en la escuela como a nivel sanitario. Bueno, pues muchas gracias a las dos, a Cristina y a Sonia. Nosotros os emplazamos para el próximo programa en el que trataremos sobre los niños índigo.